Hablábamos anteriormente de todo lo que es en la parte estadística, cómo hacer cómo pasar la parte conceptual que está en las variables a cómo medirlo en campo y cómo esto transformarlo en datos estadísticos que nos van a ayudar a entender o darle veracidad a esta hipótesis que nosotros formulamos del planteamiento de nuestro problema de investigación. Para nosotros poder obtener estos datos ya en campo, pues necesitamos de obtener datos de ciertos sujetos, de ciertos aspectos, de ciertos hechos o fenómenos que ocurren en la sociedad. Para esto nosotros necesitamos delimitar todo lo que es ese marco contextual. El marco contextual es el espacio geográfico que va a incluir o delimitar tanto un espacio geográfico como la parte de población en la que nosotros vamos a aplicar todos nuestros instrumentos de medición y que estos instrumentos de medición van a ayudarnos a recoger los datos obtenidos. Para esto, nosotros requerimos de una población, pero no a toda la población, porque dependiendo la investigación, va a ser nuestra población. Y entonces, para no abarcar tanta población, pues también se tiene que hacer una delimitación a lo que vamos a llamar una muestra, a un subgrupo de esa población en la que nosotros vamos a poder recuperar información. Entonces, pues la muestra va a ser muy importante porque ahí es donde vamos a aplicar todo y donde vamos a obtener la información. Y esta muestra pues la vamos a encontrar como probabilística o no probabilística o dirigida. Y ambas muestras, ya sea la probabilística o la no probabilística, pues requieren de ciertos aspectos a considerar para poder retomar información de ese grupo o de esa población que se está seleccionando. No siempre todas las investigaciones requieren de una muestra, pero por lo general, en la gran mayoría de investigaciones vamos a considerar que para poder verificar el análisis de sus resultados o para poder obtener datos para poder contrastar lo que están planteando con lo que ocurre en realidad, pues van a requerir de una muestra. Entonces, para nosotros poder saber cómo va a ser nuestra muestra, necesitamos saber dónde vamos a recolectar estos datos, en qué o quiénes vamos a recolectar estos datos y pueden ser desde personas, puede ser desde objetos, ciertas características de sucesos o demás de donde nosotros vamos a poder obtener la información que requiramos. A esto se les van a denominar unidades de muestreo. Por lo tanto, es muy importante definir o seleccionar esa población a la que nosotros vamos a llamar muestra. Entonces, la muestra pues realmente va a ser un subgrupo de la población de interés para nosotros de donde vamos a recolectar datos y que tiene que ser delimitada y desde antes. Por eso, hacer énfasis que desde el momento en que nosotros estamos planteando nuestra investigación, estamos delimitando tanto el aspecto de teoría, ¿no? El aspecto del marco teórico, como también el aspecto poblacional o el universo donde yo voy a hacer esta investigación. Sí, entonces, eh, una muestra pues tiene que partir de los objetivos y además tiene que ver con crearle un objetivo central. ¿Para qué sirve esta muestra? Es para obtener características, para comprobar nuestra hipótesis y para, mediante técnicas adecuadas que tiene que ver con los instrumentos de recolección de datos, pues obtengamos aquello que nosotros deseamos, la información que deseamos saber a través de poder aplicar nuestros instrumentos en una determinada población o en un determinado subgrupo a lo que vamos a llamar muestra. Bien, pues nuestra población o universo va a ser todo ese conjunto de casos que concuerdan con determinadas especificaciones. ¿Cuáles son estas especificaciones? Pues lo que nosotros pretendemos medir, lo que nosotros queremos saber. Y a eso, pues nosotros vamos a poder seleccionar una población o lo que vamos a llamar universo o lo que va a ser nuestra muestra para delimitar qué tanto vamos a tomar o considerar de la población para poder aplicar nuestros instrumentos. Supongamos que tenemos en nuestra población o nuestro universo que elegimos desde un inicio se comprende de 1000 personas, ¿no?
Entonces, si de esas 1000 personas yo no quiero aplicar a todos, entonces voy a elegir una muestra. Supongamos que para que yo obtenga datos voy a seleccionar de esa población de 1000 al 50% como parte del objeto de estudio, como parte de a quienes voy a aplicar mis instrumentos o va a ser mi población muestra. Entonces, si estamos hablando que hay 1000 personas, pues entonces si es el 50% quiere decir que solo a 500 son a los que yo me voy a dirigir y eso sería mi muestra, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que se les pone, pues vemos que todo el universo está marcado, por ejemplo, con una línea rosa que engloba toda la población, pero lo que llamamos la muestra, pues se encuentra dentro del circulito azul. Eso quiere decir que es la población que yo voy a retomar, ¿sí? O va a ser mi límite de población de muestra que yo voy a estar considerando para aplicar mis instrumentos y donde voy a obtener la información para contrastar con mi marco teórico. Para poder hacer que nuestra muestra sea objetiva, tenemos que evitar 3 errores muy importantes. El número uno es desestimar o no elegir casos que deberían de ser parte de la muestra, es decir, que no estemos dejando a un lado ciertos casos o ciertas personas, objetos, depende de donde vayamos a obtener la información, que sí son importantes o relevantes para la obtención de los datos que estamos buscando. El número dos es incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Es decir, tal vez ahora lo que estemos haciendo es incluyendo a personas, objetos o demás que no son parte del estudio, es decir, que nada tiene que ver con lo que nosotros pretendemos investigar, pero que sin embargo los pusimos. Entonces ahí pues no vamos a obtener la información deseada. Y el número 3 sería seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles, es decir, casos que de ninguna manera podemos considerar como parte de la investigación. No porque no deberían de estar, sino porque por diversas situaciones no podemos acceder a ellos, aunque pudieran ser parte de la investigación. Entonces, por eso es importante considerar estos 3 puntos. Y para que no nos ocurra esto, es importante desde el momento que estamos haciendo o planteando nuestra investigación, nuestro problema, pues de una vez delimitando bien nuestro universo población. Aparte recuerden que se hace un marco contextual donde se especifica toda esta área específica de donde nosotros vamos a obtener la información. ¿Cómo se selecciona una muestra o este subgrupo de población en el que nosotros vamos a considerar o el que vamos a considerar en el que vamos a poner en marcha nuestros instrumentos de medición? Pues bien, esta parte de población que es nuestra muestra, la vamos a seleccionar de dos maneras. Más que seleccionar de dos maneras, a lo que nos referimos es que van a existir dos tipos de muestras muy grandes. Las muestras probabilísticas y las muestras eh, no probabilísticas. Dentro de la muestra probabilística pues vamos a encontrar algunas subdivisiones. Pero en general una muestra probabilística es aquel subgrupo de población o aquella muestra en la que todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Es decir, es probabilística porque todos los que se encuentran dentro de la muestra pueden ser objeto de medición, todos. Ninguno puede salvarse, es decir, esto es algo en lo que todos tienen las mismas posibilidades de participar. Mientras que en la muestra no probabilística o dirigida, en esta parte el subgrupo de población a la que llamamos muestra, no depende de esa probabilidad, sino que son casos ya seleccionados específicamente a los que nos vamos a dirigir para obtener la información. Entonces, en la muestra no probabilística, pues en esta muestra no todos tienen esta posibilidad de participar, sino que realmente son casos ya establecidos, mientras que en la muestra probabilística todos tienen la misma posibilidad de participar. Es decir, si yo voy a aplicar mi cuestionario en 500 personas, las 500 personas tienen la misma posibilidad de ser cuestionadas, de aplicarles en ellas el instrumento, mientras que si yo aplicara una muestra no probabilística, quiere decir que de esas 500 personas a las que yo estoy llamando muestra, quizás ya voy con 250 casos específicos a quienes yo me voy a dirigir de manera personal para levantar la entrevista. ¿Por qué? Porque ya es dirigida, porque ya está establecida. Dentro de la muestra probabilística, pues tenemos a la muestra probabilística estratificada.
Esto es decir, dividir a la población en segmentos y seleccionar una muestra por cada segmento, es decir, si tengo 500 personas, voy a hacer grupos de 100 y de esos 100 eh, voy a elegir otros 50 y así me la voy a pasar, pero todas con la misma posibilidad de participar dentro de dentro de la aplicación de mis instrumentos. En la dirigida ya dijimos que no, porque ya viene destinado a quién le voy a dirigir yo o a quién voy a entrevistar o a quién voy a aplicar un cuestionario o a quién les voy a hacer una encuesta. ¿Sí? Entonces aquí ya en la no probabilística todo está establecido. ¿Cómo vamos a seleccionar nuestra muestra? Bueno, tenemos en la actualidad varios procedimientos. También cabe destacar que ya en la actualidad pues existen ciertos programas que nos van a ayudar a definir lo que es una muestra, ya vienen establecidos. Recuerden que hoy la tecnología nos ha ayudado bastante, que ya vamos a tener, ya no va a ser necesario a veces hacer todo de manera, digámoslo, a mano, sino que realmente ya los programas establecidos nos van a brindar a la muestra de nuestro universo de población a la que vamos a aplicar nuestros instrumentos. Pero bueno, existen otras técnicas como son la tómbola, los números aleatorios. Para los números aleatorios pues existen lo que les hablaba, ciertos programas ya computacionales, listados y marcos muestrales, es decir, muestras que ya han sido previamente utilizadas y que nos pueden servir, archivos, mapas, entre otros. Es decir, son algunos procedimientos por los que nosotros podemos obtener o podemos seleccionar a esta muestra. Por ejemplo, si yo quisiera números aleatorios, pues es como poner en una maquinita y los números, o en la computadora, ¿no? Y los números que vayan saliendo al azar, pues son de los que vamos a ir a estar consultando, o en una tómbola igual, metemos un conjunto de datos y vamos sacando, y de los que vayamos sacando, o los que se van quedando, son de los que vamos a tomar, ¿sí? Estas serían como que algunas técnicas para poder seleccionar la muestra. De sus actividades, dejo a ustedes la liga del libro que estamos utilizando. Ya saben que se entregan un día después, antes de las 8 de la noche. Cualquier duda, no duden en comunicarse. Recuerden llevar un orden en su libreta y enviarla por el medio que a ustedes más les sea factible.